Muy bien. Gracias, Andrés. Gracias también a Cristian por su oración. Y es la oración mía también, de que cada vez que abrimos la Escritura, y especialmente libros como estos libros de los profetas, seamos edificados por el mensaje que ellos entregaron. No olvidemos que el propósito de los profetas era impactar a la gente. Los profetas eran mensajeros con un mensaje del Señor, con el propósito de que la audiencia fuera impactada, que fuera convencida y que por tanto hiciera los cambios que tuvieran que hacer, como decía Cristian en su oración. Uno de los principales mensajes de los profetas es lo que el Señor dice, por ejemplo, en el libro de Oseas o en el libro de Zacarías o en el libro de Malaquías: volveos, volveos a mí. Y ese es el principal problema de Israel en el Antiguo Testamento, que se alejaban del Señor. Alejarse del Señor no tenía que ver con que dejaban de ir a reuniones, como a veces se dice: este hermano no anda alejado porque no anda en reuniones. Alejarse del Señor equivalía a poner otras cosas en primer lugar antes que el Señor. Y aunque ellos iban al templo y ofrecían sus sacrificios, como es evidente en el libro de Amós, el libro de Isaías, ellos tenían sus fiestas, sus celebraciones, pero el Señor dice por medio del profeta: su corazón está lejos de mí. Por tanto, el mensaje de los profetas es convencer a su audiencia para que se vuelvan a Él. Y el profeta Sofonías no es la excepción. El profeta Sofonías trae un mensaje que generalmente su énfasis cae en juicio, porque hay mucho de juicio aquí. Hay mucho lenguaje que tiene que ver con el día del Señor, pero ya hemos empezado a ver la última parte del libro, que se caracteriza por tener más bien palabras de esperanza. Y hoy día espero que terminemos este estudio. Lo vamos a terminar, sí o sí, no quizás viendo todos los detalles, pero sí vamos a culminar nuestro estudio en el libro de Sofonías en el día de hoy. Y espero que haya sido de provecho y que hayan podido aprender un poquito más de este libro, y que ya cuando alguien hable de Sofonías, usted pueda decir: sí, Sofonías se trata de esto, de esto otro. Eso sería muy bonito. Muy bien, vamos a leer entonces el capítulo 3. Como decíamos recién, esta porción que estamos viendo se caracteriza por tener un lenguaje que ya apunta hacia restauración. La semana pasada hablamos de esto, hablamos de cómo, bueno, este es un mensaje que apunta hacia el regreso de los exiliados, pero va más allá todavía, va más allá, va aún más allá. Escatológicamente hablando, hay cosas que se dicen en Sofonías que aún tienen que cumplirse. Se cumplieron en su momento, se interconectaron con el Nuevo Testamento, pero aún hay cosas que tienen que cumplirse. Pero eso no quita que el mensaje sea un mensaje esperanzador. Como el tiempo va muy rápido y hay bastante que cubrir hoy día, vamos a comenzar aquí. Lo último que dijimos fue lo que dice el versículo 13: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Dijimos que ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Lo que presenta Sofonías al final del libro es un cambio en la situación. Hay una situación que es revertida, y el remanente se va a caracterizar por ser una clase de pueblo que imita o reproduce el carácter del Señor. El remanente de Israel, ese remanente que regrese, y ese remanente ideal, lo que finalmente será los verdaderos redimidos de todos los tiempos, se caracterizará por no hacer injusticia. Dios no hace injusticia, como habíamos dicho en el capítulo
3 y el versículo 5 se habla del Señor en medio de ella, en medio de la ciudad, no hace iniquidad. Tampoco tampoco se hallará en el remanente lengua engañosa. Muy interesante, mientras repasaba esto, hay lenguaje que uno puede verlo, que repercute incluso en libros como Apocalipsis, cuando se habla de aquella nueva Jerusalén, en aquellos cielos nuevos, aquella tierra nueva, que se caracterizan, según Isaías y Pedro dice, esperamos por la fe cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y el libro de Apocalipsis habla de que no entrará en ella, ¿verdad? Cosa inmunda, ni tampoco los mentirosos, y todo ello son, la mentira está incluida dentro de las cosas que están fuera de aquella ciudad, de aquella Jerusalén. Y lo cual está en concordancia con el profeta Sofonías también. Versículo 14. En vista de todo lo que ya el Señor ha anunciado, en vista de toda la esperanza que hay para Israel, el versículo 14 comienza diciendo: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo tu corazón. Un segundito aquí. Regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. El versículo 15, Yahvé ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Yahvé es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Yahvé está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo, yo en aquel día, literalmente, me parece que lo que dice aquí, o puede ser que esté confundido, pero hay otras, más adelante se ocupa esa expresión. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahvé. Es un precioso final. El libro de Sofonías tiene palabras realmente hermosas en su conclusión, y esto también concuerda con el propósito divino. El propósito de Dios no es castigar, el propósito de Dios no es dejar caer sus juicios. El propósito de Dios el propósito de Dios es morar en medio de aquellos que son su pueblo. Y es necesario que, en este caso Israel y Judá, por causa de su pecado, por causa de su infidelidad, es necesario que pasen por este juicio, por este día del Señor. Pero Sofonías termina con palabras de esperanza. Y el versículo 14, entonces, el profeta o el Señor, por medio del profeta, llama a Jerusalén, a Sión, al remanente, a regocijarse, a alegrarse con tremendo gozo. La NBI dice: lanza gritos de alegría, hija de Sión, da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. La Nueva Traducción Viviente dice: canta, oh hija de Sión. Grita fuerte, oh Israel, y alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. El llamado a regocijarse es porque los juicios ya han pasado y ahora el Señor va a morar en medio de ellos. Lo que dice el versículo 15: Yahvé ha apartado tus juicios,
ha echado fuera a tus enemigos. Yahvé es rey en medio de ti. Esa es la razón por la cual ellos se alegran. Es la razón por la cual el profeta, hay un triple llamado a expresar ese gozo de una manera exuberante, de una manera evidente. Gritos de júbilo, gritos de alegría, aclamaciones de alegría. Canta, oh hija de Sión. Estas expresiones son muy interesantes, hija de Sión, especialmente hija de Jerusalén. En otros contextos, especialmente cuando hay juicio, estas son expresiones que también se pueden ocupar negativamente. Se habla a veces de la hija de Sión en términos negativos o de Sión en términos negativos, en términos que hacen evidente la infidelidad del pueblo del Señor. Pero eso ha quedado atrás. El versículo 15 dice que Yahvé ha apartado, ha puesto aparte, dice, ha quitado tus juicios. La palabra que se ocupa aquí, juicio, es la misma palabra que hemos mencionado antes, mishpat, una palabra muy importante. Dios es un Dios que habita en medio de su pueblo de manera justa. Él establece su justicia, hace salir su justicia, dice el versículo 5 del capítulo 3. Pero las justicias de Judá en el pasado, sus justicias eran actos de injusticia. Y esos actos de injusticia ya han sido apartados. Dios ya los ha, no los considera porque obviamente este remanente fiel ha pasado por el fuego del día del Señor y ya no hay nada de lo cual ellos puedan ser culpados. Yahvé ha apartado tus juicios. No solamente eso, no solamente ha apartado aquello que los inculpaba, sino que también ha echado fuera tus enemigos. La segunda cosa, ¿verdad?, que puede impedir una correcta relación con Dios. Estas son las cosas que impedían una correcta relación con el Señor. Las injusticias y los enemigos. Ambas cosas eran impedimentos. La Biblia de las Américas dice, el Señor ha retirado sus juicios contra ti. Noten ustedes que la Biblia de las Américas pone aquí esta expresión sus con letra cursiva o con letra itálica, ¿verdad? Sus juicios contra ti, hace una modificación porque es un poco difícil de traducir. Pero claramente en hebreo la palabra mishpat tiene al final de la palabra, en hebreo las palabras se juntan, ¿verdad? Los pronombres, el artículo, pronombres, preposiciones, se adhieren a una palabra y forman a veces una sola palabra. Y en este caso, la palabra mishpat tiene al final el pronombre posesivo tú, femenino singular. Este tus, ¿verdad?, es un pronombre femenino singular en hebreo, típico del mensaje de Sofonías, también lo vimos en el libro de Nahum. El tú femenino en hebreo generalmente en este libro se refiere a Judá o a Jerusalén. Y la Biblia de las Américas hace algo diferente aquí. El Señor ha retirado sus juicios contra ti. No estoy de acuerdo con esa traducción, no sé por qué hicieron eso. La nueva traducción viviente, pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. Bueno, aquí la razón entonces por la cual el pueblo es llamado a regocijarse es porque aquello que les inculpaba ya no está, ha sido quitado. Ha sido quitado. El Señor ha perdonado a su pueblo. Pero lo más importante, dice, Yahvé es rey de Israel en medio de ti. Yahvé es rey de Israel en medio de ti. El 17, otra vez la idea, Yahvé está en medio de ti. Ya lo habíamos visto en el versículo 5 del capítulo 3, aquí mismo, ¿verdad? Lo vimos en su momento.
dice Yahvé en medio de ella. Este es el gran propósito. Esto es el gran tema de la Biblia. La presencia de Dios en medio de su criatura. Es el gran tema que corre de Génesis a Apocalipsis. Y aquí, en el versículo 5, vimos que el Señor está en contraste, ¿verdad? Está en medio de ella, exhibiendo, mostrando su carácter justo, su justicia, mientras que los líderes del pueblo guían al pueblo y aquellos que están en medio del pueblo para guiar al pueblo exhiben injusticia. Ahora, en esta parte final del libro, lo que se resalta es que el Señor está en medio de ella. Pero no está solamente en medio de ella, sino que dice, Yahvé es rey. Yahvé es rey de Israel. El orden de las palabras es un poquito diferente en el idioma original. Rey de Israel es el Señor en medio de ti. A lo mejor no hay un cambio muy grande, quizá en términos de énfasis probablemente, pero el orden es Rey de Israel es el Señor, es Yahvé en medio de ti. El hecho de que Yahvé es Rey es algo fundamental, porque desde un principio, uno ya en el libro de Deuteronomio ve la idea del Señor cual Rey. Y cual Rey, su pueblo es un pueblo que le debe fidelidad, le debe lealtad. Y esto es lo que justamente Israel y luego posteriormente Judá no hizo. Ellos más bien fueron desleales, son catalogados como un pueblo traicionero, un pueblo prevaricador, un pueblo traicionero. Y a quien han traicionado es a su rey. Es muy llamativo para mí también que Sofonías mencione el reinado del Señor en medio de su pueblo, porque lo va a conectar de manera muy interesante con dos libros como Zacarías y como Malaquías. El libro Zacarías, si uno va un poquito más adelante, en el capítulo 2, lo puedo ver aquí, en Zacarías capítulo... Zacarías... no es ahí donde quería ir. Ya, no lo voy a buscar. Zacarías, en Zacarías capítulo 2 y el versículo 10 dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. Y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día, y me serán por pueblo esas naciones, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Yahvé de los ejércitos me ha enviado a ti. Qué interesante. Las palabras de Sofonías miran hacia adelante, ¿verdad? Pero mencionaba al principio de que Sofonías, como también los otros profetas, se entrelazan y se relacionan. También hay una trayectoria de su mensaje que pasa por el Nuevo Testamento. Pero antes de ir al Nuevo Testamento, noten ustedes lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. La misma idea de gozo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. La promesa de que el Señor estará en medio de su pueblo, gobernando en medio de su pueblo como rey. Por eso es que el pueblo está protegido. Por eso es que ellos se sienten tranquilos. Por eso es que ellos están cuidados. Y por eso es que ya no tienen temor, porque el Señor mismo está en medio de ellos. Zacarías habla de el rey que está en medio de ellos como un rey que es justo, que es salvador y que es humilde. Interesante, ¿verdad? Porque estas son las características del remanente. El remanente también es un remanente que se caracteriza por no hacer injusticia y es un remanente que se caracteriza por ser humilde. En el versículo que vamos a ver más adelante aquí en Sofonías,
En el versículo 17 se habla del Señor como alguien que está en medio de él, de la ciudad, como alguien poderoso. Pero ¿cuál es la trayectoria que observamos de esta profecía de Zacarías, que mira más allá que el retorno de los exiliados? Acuérdense que en el exilio, cuando los exiliados vuelven, hubo muchas de estas cosas que no se cumplieron y eso desanimó mucho al pueblo. El Señor no se manifestó como rey en aquel momento, pero va a ser algunos siglos más tarde, cuando Jesús de Nazaret, el gran rey, va a entrar a Jerusalén. En Juan capítulo 12 y versículo 12 leemos que el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El Rey de Israel. No tengo el texto griego aquí a la mano como para compararlo, pero asumo que es la misma expresión en griego que se aparece en Sofonía. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Y Juan cita al profeta Sofonías. Esta es la maravilla de la redención. Esta es la maravilla de la obra de Dios, que Él finalmente va a poder morar en medio de su pueblo, que su pueblo ya no temerá. La promesa no solamente se extiende a Jerusalén, sino que, como dice Zacarías 2, también será extendida a las otras naciones. Se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día y me serán por pueblo. Zacarías 2:11. Me serán por pueblo. He mencionado en otras ocasiones que uno de los mayores problemas que tuvo la iglesia al principio fue aceptar el hecho de que los gentiles fueran parte de la iglesia también. Y resulta que ese era siempre había sido el plan. El plan era que todas las naciones se unieran a Israel, que llegaran a formar un pueblo y que juntos adoraran al Señor. Bueno, aquí el profeta Sofonías mira para adelante. ¿Qué le pasó a mí? ¿Qué le pasó a mi ventana paralela? Ya, no sé qué pasó. No me lo muestra. Ya, muy bien, no sé, tengo un problema técnico aquí. Ok, dame un segundito mientras vuelvo. Ups, no es eso lo que quería mostrar. Stop sharing. Ok. Ok. Ahí estamos. ¿Se ve, Andrés? ¿Se ve de nuevo el texto? ¿Se ve no se ve? No se ve nada. Uy, ok. Bueno, vamos a seguir así entonces. Vamos a seguir así nomás. El versículo 14, entonces, el Señor dice, el 15, hemos visto: el Señor es Rey en medio de ti. Algo que comienza una trayectoria que pasa a través del Nuevo Testamento y que mira hacia adelante, ¿verdad? El versículo 16: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Otra vez la idea del temor. No temas, ya no tengas miedo, ya no hay más juicios, ya sea que se refiere a los juicios, o no temas de tus enemigos, ya no habrá más enemigos que te amenacen, ya no es tiempo de temer. Y finalmente el versículo 17, un versículo realmente extraordinario: Yahvé está en medio de ti, poderoso
Él salvará. Poderoso, podría ser traducido algo así como poderoso Salvador. No solamente Él está en medio, sino que está en medio de una manera protectora. En medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con gran alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Si antes era el pueblo el que estaba llamado a regocijarse, ahora el profeta dice que es el Señor el que se va a regocijar. Es Él el que se va a regocijar sobre su pueblo. Esto es algo también extraordinario. El pueblo de Dios obviamente tiene muchísimas razones para regocijarse en el Señor. Tiene incontables razones para regocijarse en el Señor. No sé cuántas razones tendrá el Señor para regocijarse en nosotros. Creo que hay muchas más razones para sentirse enojado, decepcionado o molesto, ¿verdad? Pero el profeta está diciendo que Dios mismo se va a regocijar con gran gozo. La expresión callará de amor es muy interesante. Ha causado algunos problemas en la traducción porque no es muy sencilla. Voy a leer, si es que me están viendo todavía, voy a leer las otras versiones que hablan el versículo 17. El Señor Dios, no voy a leer la Biblia de las Américas. Bueno, sí lo voy a leer. La Biblia de las Américas dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con gran alegría. En su amor guardará silencio. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Y lo que pasa es que la expresión callará de amor es muy difícil de traducir. Y por eso es que hay muchas variantes en las traducciones. Y de hecho vamos a ver lo que dice la Septuaginta. La Septuaginta dice algo así como, la borré aquí, pero la Septuaginta derechamente traduce esa porción como diciendo, el Señor te renovará en su amor. ¿Qué es lo que hace la NBI? La NBI sigue a la Septuaginta aquí. La NBI dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor. Es difícil decidir, ¿no? Porque a veces uno dice, esto me gusta más, pero uno no puede decir una traducción siempre por cuál le gusta más, sino en base a información objetiva. De todas maneras, es tan difícil la traducción, traducir esa expresión. ¿Qué significa callará de amor? Ese verbo en hebreo, callar, generalmente significa a veces también ser sordo. Ser sordo. Y la idea probablemente de callar de amor es que ya no hay nada que el Señor vaya a decir en contra de su pueblo. No hay nada que Él tenga de lo cual Él tenga que acusar a su pueblo. Callará de amor. O si la Septuaginta es correcta, eh, es que el Señor renovará a su pueblo con su amor. Es más bonita esa a lo mejor, ¿verdad? Y de hecho lo que sí hace es lo que hace la NTV. La NTV traduce este versículo de manera muy bonita. Dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Él con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Bueno, sea como sea, es muy bonito la traducción del NTV. Con su amor calmará todos tus temores. El Señor está en medio de su pueblo cual rey. Ya no hay amenaza. Ya no hay amenaza de enemigos. Ya no hay amenaza de juicio. Dios se regocija en su pueblo. Y Dios, este es uno de los quizás pocos pasajes, no es el único, hay otros pasajes donde tan abiertamente hay una declaración de amor de parte de Dios por su pueblo en el Antiguo Testamento. En su amor callará, en su amor no te reprochará, o en su amor o con su amor te renovará.
Hay, de la misma manera en que yo decía que hay incontables razones por las cuales uno se puede regocijar en el Señor, de la misma manera hay incontables razones para amar al Señor. Sin embargo, que Él nos ame a nosotros, ese es un misterio. Que Él se alegre en nosotros, ese es un misterio. Y sencillamente marca la abismante, eterna diferencia que existe entre Dios y nosotros, ¿verdad? Dios tiene todas las razones, tendría todas las razones para no amarnos, pero Él nos ama. Y aún más, por la muerte y resurrección de su Hijo, Él nos ve a través de Él ahora, y nos ve justificados, y nos ama siempre. Este es un versículo para poner en el refrigerador. Si a usted le gusta poner versículos en su refrigerador, ponga Sofonías 3:17. Este es un versículo hermoso. Callará de amor. Yahvé está en medio de ti, poderoso, Él salvará. La palabra, el verbo salvar es de la misma raíz de donde viene el nombre Jesús, el nombre Josué. El verbo salvar se asocia con el nombre del Señor. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La presencia de Dios finalmente en medio de su pueblo. El juicio ya ha pasado. El juicio ya ha terminado. Los enemigos han sido destruidos. Pero aún queda más. Aún queda cosas que el Señor va a hacer. Hay cosas que Él va a hacer. Hay muchas expresiones en primera persona. Noten ustedes el versículo 18. Reuniré. En el versículo 19. Yo apremiaré. Yo salvaré. Yo recogeré. Yo pondré. El versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré. Os pondré. Note todo lo que el Señor, el 27, el 20 al final, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, son cosas que el Señor dice que Él va a hacer en primera persona. Es una promesa personal, es una promesa del Señor mismo, todo lo que Él va a hacer. El versículo 18, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Esta es una porción bastante difícil también de traducir. La primera frase del versículo 18 es un puzzle para los eruditos en hebreo, porque es bien difícil la traducción. Esto lo pueden ver en las diferentes traducciones, que por ahora lamentablemente no sé por qué no las puedo compartir, pero dice el versículo 18, la Biblia de las Américas, reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. La nueva versión internacional dice, la nueva versión internacional, ¿dónde está? Lo que hace la nueva versión internacional es que la primera frase del versículo 18 la hace parte, la junta con la última parte del versículo 17. De tal manera que la nueva versión internacional dice, se alegrará por ti con cantos, parte final del versículo 17. Y la primera frase del versículo 18 es como en los días de fiesta. Es una movida un poco llamativa lo que hacen, no sé cuáles habrán sido sus razones. La NTV dice, reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. La idea puede ser doble aquí. Leí un comentario en el cual el hermano que escribía el comentario sugería que la referencia es aquí a eliminar cualquier recuerdo de lo que fue el juicio del Señor contra Jerusalén. Recuerden que el día del Señor en Sofonías es descrito como un sacrificio. No sé en qué reunión lo vimos, pero en una de las primeras seguramente, en el versículo 7 del capítulo 1 de Sofonías, dice, calla en la presencia de Yahvé el Señor. Entre paréntesis, noten el contraste, cómo se ha revertido la situación. Mientras que en el capítulo 1 hay un llamado a guardar silencio,
ante la solemnidad de la situación, la seriedad del pecado, la seriedad del juicio, eso es revertido, ¿verdad?, hacia el final del libro, cuando se le dice a la nación: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. Notan cómo la situación es revertida, ¿verdad? Y en el versículo 7 se habla del día de Jehová, o el día de Yahvé, como un sacrificio. Porque el día de Yahvé está cercano, dice el versículo 7, porque Yahvé ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Yahvé castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que se visten de vestido extranjero. El día del sacrificio obviamente era una, por decirlo así, una fiesta establecida, una fecha establecida para una cierta celebración. Entonces, una posibilidad es que cuando el Señor dice en el versículo 18: reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, el texto hebreo dice algo un poco diferente a esto. Puede ser una referencia a aquel día del sacrificio como juicio. El Señor removerá cualquier recuerdo y cualquier reminiscencia de aquel tiempo de juicio. Otra posible interpretación del versículo 18, y quizás me quede con ella, es que el Señor va a reunir a aquellos que añoraban y que no podían por causa del exilio, que añoraban y no podían celebrar las fiestas del Señor, el verdadero remanente, ¿verdad? El verdadero pueblo del Señor anhelaba poder estar ahí. Esto es algo que se hace muy evidente, especialmente en los salmos de ascenso, los últimos salmos que se escriben, que son post-exílicos, durante el exilio, donde se habla de cuánto se extraña Jerusalén, aquel remanente, cuánto extraña poder celebrar las fiestas del Señor. En el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Yahvé iremos. Jerusalén, versículo 3, se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Pedid por la paz de Jerusalén, dice el versículo 6. Estoy buscando un salmo, uno de estos salmos, pero se habla del anhelo de subir a la casa del Señor. Habla de aquellos que cuelgan sus arpas ahí junto a los ríos de Babilonia y anhelando poder estar en Sion. No lo encuentro ahora. No lo había recordado y se me vino ahora recién a la mente. La idea se hace evidente también, especialmente por la palabra hebrea que se traduce como fastidiado. Ese vocablo fastidiado es un vocablo que en otras partes se traduce como lamento, como alguien que está lamentando, como alguien que está de duelo, como alguien que está de duelo. Muy interesantemente, ese mismo verbo, que aparece solamente unas 8 veces en el Antiguo Testamento, aparece también en el libro de Lamentaciones. La mayoría de las veces aparece ahí. Y es muy apropiado que aparezca ahí ese vocablo que se traduce fastidiado. Aparece en el capítulo 1 de Lamentaciones, en el versículo 4, las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas. Esa expresión, ese verbo, están afligidas, en la que aparece en Sofonías. Y ella tiene amargura. Así que cuando el Señor dice: reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, está probablemente refiriéndose a aquellos que anhelando poder estar en el templo del Señor, poder ser parte de las celebraciones y de las fiestas solemnes, no pueden hacerlo. No han podido hacerlo. Pero el Señor los va a traer, el Señor los va a reunir. Y eso ocurrió, ¿verdad? Parcialmente. Y uno tendría que leer los relatos del libro de Esdras, el libro de Nehemías, y ver cómo aquello se
cumple parcialmente. Pero como ya hemos visto, Sofonías mira aún más adelante. Ya lo ha dicho aquí el profeta, en el versículo 10 del capítulo 3, lo vimos, ¿verdad? De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, o vendrán mis adoradores, dijimos en su momento que esa frase se puede traducir. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Alguien hacía la conexión de este versículo en su trayectoria hacia el Nuevo Testamento, del etíope que sube a Jerusalén para adorar, como la primera expresión del cumplimiento de lo que Sofonías ha anunciado. Justamente alguien de Etiopía, ¿no es llamativo eso? Que justamente alguien de Etiopía es el que sube para adorar a Jerusalén, y Felipe lo encuentra, que es el primer gentil que viene realmente de lejos. Ya eso está en Hechos capítulo 10, si no me equivoco. Me parece que es antes de Cornelio, ¿no? O después de Cornelio. No, es antes de Cornelio. Es antes de Cornelio. Y aquí está ese primer gentil. Generalmente, no sé por qué razón, a veces pensábamos, yo pensaba, el primer gentil, bueno, es Cornelio, a quien se le anuncia, pero realmente el primer gentil es el etíope. Y es lo que Sofonías ha anunciado, lo que Isaías ha anunciado, de las regiones de más allá de Etiopía, de allá, de bien lejos, de donde termina el mundo, diríamos hoy día hoy. Viene alguien a subir a Jerusalén para adorar. Y cuando va regresando, Felipe le dice, bueno, usted conoce la historia, y le explica y le anuncia el Evangelio de Jesús. El Señor reunirá a aquellos que añoran las fiestas solemnes. El Señor reunirá a aquellos que anhelan la presencia del Señor. Y esto es algo que está en concordancia con el mensaje de Sofonías. Lo vimos en el capítulo 2 y versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Varias veces he mencionado que esa expresión pudor aparece en otras partes como anhelo, como añoranza, como pasión. Un pueblo que no añora la presencia de Dios. Un pueblo que en los días de Sofonías, un pueblo que ha abandonado al Señor, que ha ido detrás de sus propios ídolos, que no confían en el Señor, que no tienen pasión por el Señor. Ahora el Señor habla de que Él va a reunir, Él va a traer a aquellos que verdaderamente añoran su presencia, a aquellos que verdaderamente añoran ser parte de las celebraciones que el Señor había establecido. En el versículo 19 hay más cosas que el Señor va a hacer. En aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. No es la única parte donde el Señor habla de esto. Generalmente cuando se habla de la que cojea y la descarriada, se refiere a aquellas personas que fueron descuidadas, las personas que no fueron atendidas. Muy presumiblemente ellos equivaldrían al justo, al pobre, al humilde de la tierra. Muchas veces el huérfano o la viuda o el extranjero que habitaba en medio de Israel, a quienes ellos no hicieron justicia, antes bien los maltrataron. Muchas veces fueron maltratados. ¿Qué dice el Señor? Él dice, yo mismo me voy a encargar. Yo, por una parte, apremiaré a todos tus opresores. El versículo 19, ese versículo 19 en la nueva versión internacional dice, en aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen, de todos los que te oprimen. Este es un vocablo que se asocia, el verbo oprimir, tiene las mismas consonantes o similar raíz de donde se construye también la palabra pobre u humilde. El Señor va a encargarse de aquellos que han oprimido a su pueblo. En segundo lugar, el Señor dice que Él salva. Voy a leer la NTV. Dice, sin embargo, trataré con severidad a quienes te oprimieron. Salvaré al débil
y al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados. Salvaré al débil y al indefenso. ¿No es llamativo, hermanos y hermanas, el especial cuidado que el Señor tiene hacia el débil, hacia el débil, hacia aquel que ha sido oprimido, al indefenso? Dios tiene especial cuidado por ellos, se preocupa de ellos. El versículo continúa y dice, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Hablamos en su momento de que esta última porción de Sofonías tenía cierto lenguaje reminiscente de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Cuando el versículo 9 hablaba, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Yahvé, para que les sirvan de común consentimiento. Esta especie de reunificación de una lengua que tiene como propósito común alabar al Señor. Y dijimos que eso es una posible reminiscencia, ¿verdad?, de Babel. Aquí también hay una reminiscencia de Babel, a mi entender, cuando dice el 19, al final, os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Una de las características de lo que ocurrió, una de las cosas que ocurrió ahí en Génesis 11, por la cual el pueblo decide construir una ciudad y una torre, es que ellos querían edificarse para sí un nombre. Dice el versículo 4 de Génesis 11, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El problema allí es que no es tanto la idea de hacerse un nombre, sino que más bien hacerse un nombre sin relación con el Señor, buscar su propia gloria, buscar su propia fama. El Señor sí va a darles un nombre que va a significar el reconocimiento de las otras naciones. Algo que también el profeta Malaquías de alguna manera menciona y habla de los ojos que verán, dice, vuestros ojos lo verán, dice Malaquías 1:5, y luego dirán, sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. El renombre y la fama, el exilio trajo vergüenza, el exilio trajo ignominia sobre el pueblo del Señor. Y en un sentido, ¿verdad?, los pueblos hablarían en contra del Señor también. Esta es una de las razones por que daba Moisés al Señor de que no destruyera a su pueblo. Dice, porque ¿qué van a decir los pueblos? Es tu fama la que está aquí involucrada, ¿verdad? Pero el Señor, bueno, en aquella ocasión no destruye a Israel. Pero también se habla de que el Señor es por amor de su nombre, que Él hace lo que hace. Al decir que les dará un nombre, o los pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra, eso también quiere decir que la fama del Señor y el nombre del Señor va a ser también reconocido. El versículo 20, el último versículo de Sofonías dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre, otra vez, y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos. Todavía quedan cosas por cumplirse en el plan de Dios. Esperamos la venida del Señor. Esperamos que establezca de manera visible y evidente su reino. Pero esperamos también, como dice Pedro, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. Es muy llamativo también que en el libro de Apocalipsis se habla
de las naciones que vendrán para adorar al Señor. Dice el versículo 22 habla de que no habrá más maldición. Perdón, el 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y el capítulo 21 del Apocalipsis, versículo 24, dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Cómo es el futuro para la humanidad? Bueno, es un futuro brillante. Es un futuro brillante donde Dios va a morar como rey en medio de su pueblo. Al remanente fiel del pueblo de Israel se sumarán todos los creyentes que fueron salvados por la sangre del Cordero. Y las naciones vendrán y subirán a Jerusalén para adorar al Rey. Ya no habrá injusticia, ya no habrá maldad, ya no habrá muerte, ya no habrá separación, ya no habrá juicio. Dios expresará su amor, callará de amor, renovará a su pueblo con su amor. Qué precioso, ¿verdad? Un pueblo tan desleal como Judá, una ciudad tan desleal, tan traicionera, tan poco fiable, tan poco apasionada, teniendo al Señor en medio de ella y no apreciaron su presencia en medio de ellos. Bueno, en un sentido nosotros también a veces no apreciamos la presencia de Dios en medio nuestro. No solamente en medio nuestro, sino dentro de nosotros. El reino y el hecho de que Dios more en medio de su pueblo es posible porque Él primeramente va a morar dentro del corazón, por decirlo así, de aquellos que ponen su fe en el Señor. Cuando uno de los discípulos le pregunta al Señor, dice, Señor, ¿restaurarás? Juan 14:22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, es como si le dijera, Judas, Tadeo, el reino que tú esperas ver va a venir, pero primero parte con esto, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama. Dios mora en el corazón de los que le aman. Dios mora en el corazón de los que le aman y de los que guardan su palabra. Así comienza, o así es como el reino de Dios se establece de manera definitiva. Todo esto visible, todo esto que Sofonía describe y que se proyecta a través del resto de la Escritura, de lo cual habla el profeta Isaías, de lo cual habla el profeta Zacarías, de lo cual habla el profeta Malaquías, eso se va a cumplir, pero eso se va a materializar, o dicho de otra manera, no se podía materializar hasta que el rey entrara a Jerusalén montado en un pollino de asna y un par de días después diera su propia vida por aquellos que le rechazaban. Sofonía es un libro que nos invita a pensar en nuestro amor al Señor, en nuestra fidelidad a Él, en nuestra lealtad, en nuestra pasión por Él. Es un libro que nos invita a considerar las consecuencias de nuestras malas decisiones en nuestra vida espiritual. Es un libro que nos llama a analizar dónde están nuestras lealtades, a quién o qué estamos adorando, si no es el Señor. Es un libro que también nos llena de esperanza. Es un libro que nos habla del inmenso amor de Dios por su pueblo. El inmenso amor de Dios para morar con su criatura. Dios no necesita de su criatura.
Dios no necesita a la iglesia, o Dios no necesita a los creyentes para ser más feliz. Dios no hace esto para que Él sea más feliz, porque Él ya es inmensamente, completamente y perfectamente feliz. Él es completo, no le falta nada. Si le faltara algo, no sería Dios. A Él no le falta nada. Y sin embargo, Él ama a su pueblo. Quiere morar con su pueblo. Y le dice a su pueblo, yo soy vuestro máximo bien. Dios es nuestro máximo bien. Él es nuestro máximo bien. Y ese bien se disfruta cuando dejamos que Él more, o cuando no impedimos que esa morada, que esa comunión crezca, se fortalezca en la vida personal y en la vida comunal de los creyentes. Que el Señor bendiga su palabra y que este estudio muy breve del libro de Sofonías nos anime a aprender más del Dios que adoramos, que tengamos una mejor imagen, un mejor concepto de cómo es el Dios que nos ha redimido. Vamos a orar. Padre, gracias que tú eres un Dios que ama profundamente e intensamente. Tu amor no es como nuestro amor. Tu amor, tu amor es inagotable. Tu amor es un amor que inunda todo, que llena todo, que sobrepasa todo. Es un amor que no sabe de límites. Es un amor que se expresa hacia nosotros, que no merecemos ese amor. Padre, ayúdanos a cultivar en nuestras propias vidas, a desarrollar, a cultivar, a profundizar nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a los creyentes, y pueda haber en nosotros un anhelo creciente y constante de amarte más y conocerte mejor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.